Yo, Eugenia de Montijo, goberné Francia. Pero morí 3 veces antes de abandonar este mundo. La primera, cuando el trono se derrumbó. La segunda, cuando mi esposo fue enviado al exilio. Y la tercera, cuando mi único hijo murió en brazos de otro. Pronuncié esas palabras en una tarde gris, cuando el sol fue devorado por las nubes y la luz en la casa de Farnborough se extendía por las paredes como ceniza de un pasado consumido. Permanecía de pie junto a la ventana, la mano apoyada en el marco de madera ya descolorido, sintiendo como sus vetas frías recorrían mis dedos como el suspiro del tiempo. Afuera, el viento rozaba los viejos cipreses, dejando un murmullo leve, como el roce de mis vestidos de gala en los salones del Tullerías. Dentro, el reloj antiguo marcaba tic, tac, tic, tac, cada latido como una cuenta regresiva de los años que me quedaban, una emperatriz sin trono, sin corte, sin familia. El olor de la madera envejecida, de los libros antiguos, del terciopelo gastado, todo se mezclaba en un perfume de recuerdos. El brillo dorado del lujo que una vez me rodeó ahora no era más que el último calor de unas brasas moribundas. Yo, la mujer española que fue la última en gobernar Francia, permanecía allí como una estatua viva, elegante pero agrietada, orgullosa pero sola. Hubo un tiempo en que París se inclinaba ante mí. Hubo un tiempo en que los príncipes de Europa competían por inclinar la cabeza a mi paso. Hubo un tiempo en que mi voz podía cambiar el destino de un imperio. Ahora, solo el reloj de esta casa de exilio reconoce mis pasos. Cuando cierro los ojos, vuelvo a ver el París de antaño, las luces doradas de los campos elíseos, las risas de las jóvenes nobles en los bailes de invierno, el sonido de los cascos de los caballos en la noche fría, y la silueta de un emperador que me amó como amó al imperio que levantó. Pero cuando los abro, solo está mi sombra alargándose sobre el suelo de madera. La época en la que caminé con firmeza se ha convertido en cenizas. El imperio que defendí vive solo en los libros. Quienes me aclamaron han muerto, olvidado o dado la espalda. Incluso el espejo de la habitación ya no me reconoce. Creí ser la mujer más poderosa de Francia. Pero nadie es fuerte frente a la tragedia que la historia arroja sin aviso. Lo perdí todo en silencio. El trono, el honor, a mi esposo, y finalmente, a mi hijo. Dicen que viví hasta los 94 años como un milagro. No. Fue un castigo. Porque hay dolores que no te matan, sino que te obligan a vivir lo suficiente para verlos grabarse en cada arruga de tu rostro. Si me estás escuchando ahora, acércate un poco más. No temas al silencio que me rodea. Ha sido mi compañero durante media vida. No temas mi mirada, solo contiene recuerdos, no juicio. No temas perderte en la historia de una emperatriz. Porque te la contaré como una mujer que tocó la gloria, y a la que la historia le arrebató todo. Esta noche, si deseas oír la voz de una mujer que hizo suspirar a toda Europa y luego fue enterrada entre muros de exilio, siéntate a mi lado. No hacen falta lujos ni velas doradas, solo un corazón lo bastante ligero para abrir la puerta a una historia que el tiempo ha quebrado. Y si las tragedias narradas con el suspiro de la historia logran estremecerte, quédate hasta el final, para que no tenga que contar este dolor. En soledad. Una vez más. Nací en Granada, bajo el cielo azul intenso de Andalucía, donde la luz del sol acaricia los muros rojizos de la Alhambra y hace que la ciudad entera parezca bañada en oro. Dicen que las mujeres del sur de España llevan en la sangre el aliento del sol, radiantes, difíciles de atrapar y, a veces, peligrosas para los corazones débiles. Tal vez sea cierto. Crecí entre jardines de azahar, entre guitarras y danzas flamencas mezcladas con el susurro del viento mediterráneo. Pero bajo esa belleza, fui educada con severidad en la tradición de la nobleza española, lenguas extranjeras, filosofía, historia, arte, protocolo, derecho internacional, todo aquello que una mujer jamás debía gobernar, pero sí aprender para sobrevivir. Comprendí muy pronto que la belleza es un don, pero la inteligencia es lo que decide el destino. Y en mi camino, ambas se convirtieron en armas y en maldición. A los 20 años, Madrid conocía mi nombre. A los 25, París lo murmuraba. O mejor dicho, París no lo murmuraba, lo gritaba. El Segundo Imperio era una época de esplendor, carruajes brillando en los campos elíseos, bailes en el Tullerías que reunían a toda Europa, mujeres con vestidos de seda tan pesados como fortunas, hombres con corbatas tan refinadas que bastaba mirarlos para saber de qué casa provenían. Pero no te dejes engañar por la luz. Bajo aquellos suelos pulidos se ocultaba una política turbia, llena de intrigas, envidias y sonrisas con olor a veneno. París era la capital de la moda, pero también de los pactos secretos,
de las promesas falsas y de las miradas que vigilaban cada paso ajeno. Una mujer hermosa puede hacer vibrar un salón de baile, pero una mujer hermosa e inteligente puede quitarle el sueño a toda una corte. Lo supe al pisar París por primera vez. El aire era como una hoja afilada sobre la piel. Suave, seductor, pero capaz de cortar profundamente. París tenía muchas bellezas. Pero cuando aparecí, dijeron que traía una luz que no pertenecía a Francia. Un rayo de sol andaluz. Me llamaron. Descendí del carruaje con un vestido blanco de encaje, el cabello castaño con reflejos rojizos captando la luz, los ojos sonriendo antes que los labios. Y París, orgullosa, acostumbrada a dictar el arte y la belleza, se detuvo de pronto solo para mirarme. Solo un instant. Pero suficiente para que la historia tomara otro rumbo. Las damas mayores, mascando almendras bajo abanicos de plumas, susurraban. Hermosa, pero peligrosa. El tipo de mujer que hace olvidar a los hombres el trono. Las jóvenes me observaban con una mezcla de envidia y admiración, intentando imitar la forma en que giraba la muñeca al alzar la copa, como apoyaba el pie en un escalón, como dejaba que la luz recorriera mi rostro como el de una diosa griega. Pero solo un hombre me miró no con fascinación, sino con reconocimiento. Napoléon III. El emperador de Francia. El hombre que había seducido a Europa con inteligencia y ambición. El que conoció el exilio, la huida, la lucha por recuperar el trono. Un hombre solo dentro de su propio palacio. Cuando su mirada se cruzó con la mía, supe que me había convertido en aquello que buscaba desde hacía tiempo. Alguien que caminara a su lado, no detrás. No creas que Napoleón III era fácil de amar. Era un enigma con demasiadas incógnitas. La historia lo llama dictador, soñador, derrotado en la guerra franco-prusiana. Pero mujeres como yo, vemos lo que la historia no se molesta en escribir. Vi en él la lucidez fría de quien lo ha perdido todo. El ansia de poder oculta tras modales de caballero. La soledad de un niño empujado demasiado pronto al camino de la dinastía. Y el romanticismo desesperado de quien cree que un imperio puede sostenerse solo con voluntad. Nos conocimos en un baile espléndido. Sin amor fulminante. Sin musica tragica. Solo un instante mínimo. Cuando me ofreció la mano para bailar y yo apoyé la mía en la suya, una mano de emperador que, sin embargo, apretó con suavidad, como temiendo que yo desapareciera. No hablamos mucho, pero los gestos, las miradas, cada paso dijeron lo esencial. Nos reconocimos como dos seres que, tras caminar largo tiempo en la oscuridad, por fin encontraban la luz. Esa noche se dijo que el emperador no miró a nadie más que a mí. No me enorgullece. Me inquieta. Porque cuando un emperador elige a alguien, todo el imperio lo convierte en objetivo. Pero no retrocedí. Nací bajo el sol de Andalucía, donde las mujeres no temen al calor. Desde el principio, París supo que yo no era una musa dócil. No llegué para adornar vitrinas de diamantes. Llegué para cambiar Francia. Tal vez lo llames arrogancia. Pero recuerda, fui la última mujer española a la que el destino empujó a la cima del poder de uno de los imperios más influyentes de Europa. Llevaba fuego en la sangre. Llevaba sol en mis pasos. Llevaba el orgullo de un pueblo que siempre sabe levantarse de las ruinas. Y Francia, hermosa, peligrosa, deslumbrante y llena de intrigas. No fue más que un nuevo escenario para que esa luz brillara. Lástima que, en las historias contadas con oro, siempre se olvide la sombra que aguarda tras la puerta. Y mi sombra está escrita con guerra, exilio, muerte y pérdidas que ningún trono pudo salvar. El día en que Napoleón III me pidió matrimonio, París contuvo el aliento. Una mujer española, sin sangre Borbón, sin ser hija de una antigua familia francesa, iba a convertirse en la mujer que estaría al lado del emperador del Segundo Imperio. Pero quizá lo que realmente sacudió a París no fue mi origen, sino la mirada que el emperador me dedicaba, la mirada de un hombre que había vivido años en el exilio, que había luchado por recuperar el trono, que había sabido lo que era perderlo todo, y que ahora me miraba como si hubiera encontrado el puerto final de una vida errante. Nuestra boda tuvo lugar bajo la luz deslumbrante de la Catedral de Notre Dame, con sus bóvedas elevándose como si sostuvieran el cielo nublado de París. En el interior, miles de velas ardían sobre candelabros dorados, iluminando la iglesia como si estuviera hecha de estrellas. Entré con un vestido blanco bordado en encaje, de mangas largas, con una cola tan extensa que 8 jóvenes debían sostenerla. Cada paso era tan ligero como deslizarse sobre un lago en calma. Cuando la luz atravesó las vidrieras y se reflejó en la falda, me vi por un instante como una reina salida de un cuadro de Winterhalter, real y al mismo tiempo irreal.
Napoleón III, al final del pasillo, me miraba ya no como un emperador, sino como un hombre que había encontrado un alma afín. Escuché los murmullos de los nobles a ambos lados. Es hermosa, pero esa mirada es peligrosa. Una mujer española traerá fuego al palacio francés. El emperador ha elegido su corazón, no la política. Y era cierto. Él me eligió a mí, y con ello la corte me eligió como blanco de sus pruebas. Pero en aquel instante, entre flores blancas, música y el eco solemne del templo antiguo, no pensé en el futuro. Pensé en la mano de Napoleón estrechando la mía, firme y cálida, y en los votos resonando como susurros del destino. París me llamó la reina Espagnole, la reina española de Francia. Las mujeres me miraban con una mezcla de envidia y curiosidad. Los hombres, o me admiraban o me temían. Nadie permanecía indiferente. Llevé al Tullerías una luz que no pertenecía a Francia, la luz de Andalucía, del cielo de Granada, de las noches de luna sobre los muros rojizos de la Alhambra. Sabía que destacaba. Pero destacar en la corte es un arma de doble filo, te hace inolvidable y te convierte en objetivo. En los primeros años de matrimonio, París se sumergió en el esplendor de la época. Todo giraba a mi alrededor, la moda, las tendencias, la belleza. Los vestidos que llevaba, diseñados especialmente para mí por Charles Worth, se convirtieron en el primer canon de la alta costura. Cada vez que aparecía, las mujeres se apresuraban a imitar mis peinados, mis escotes, mis mangas. Cada vez que alzaba suavemente mi abanico de seda, toda la sala contenía la respiración. París no me llamó solo emperatriz. París me llamó símbolo. Organicé bailes que se recordarían durante décadas. Miles de velas reflejándose en los techos del palacio pintados con polvo de oro, la luz cayendo como una cascada, los vestidos girando al compás de violines italianos, el champán fluyendo como un río, las pistas cubiertas de seda haciendo que los pasos parecieran volar. Decían que el Tullerías nunca había sido tan hermoso como bajo mi presencia. Pero no sabían que, cuando la música se detenía y las miradas se apartaban de mí, entraba en otro mundo, un mundo de intrigas, política y trampas tendidas en cada pasillo. El poder no se parece a la luz de las velas ni a la suavidad de los vestidos. El poder huele a metal y desconfianza. Exige mantenerse erguida entre quienes desean verte caer. Obliga a ser fuerte incluso cuando el corazón tiembla. No era solo emperatriz. Debía ser el apoyo del emperador cuando flaqueaba, la guardiana de la corte cuando él se ocupaba de la guerra, la que veía a través de sonrisas falsas, la que entendía palabras jamás pronunciadas. Y eso me convirtió en una espina para todos aquellos que creían que una mujer solo debía permanecer tras las cortinas de encaje y sonreír. Me admiraban en la pista de baile, para temerme en la sala de consejos. Se inclinaban ante mí en los bailes, para difamarme en reuniones secretas. Me imitaban en las calles, para maldecirme cuando la corte se veía sacudida. Nunca retrocedí. Soit Eugenia de Montijo. Llevo en la sangre a mujeres que no temen al sol de Andalucía ni al frío cortante de París. Cada mañana me miraba al espejo, colocaba el collar de perlas, ajustaba la pequeña corona y entraba en la corte con la postura de quien sabe, hoy tendré que luchar. Hoy tendré que mantener la calma ante la humillación. Hoy caminaré entre trampas sin permitir que nadie note un tropiezo. Vivía bajo el oro del Tullerías, pero siempre veía la sombra esperando en los márgenes. No me amenazaba de inmediato. Esperaba. Esperaba a que las velas se agotaran, a que la música callara, a que los vestidos colgaran inertes, a que mi corazón ya no resistiera. Y no sabía entonces que aquellos años dorados serían los más bellos de mi vida, el tiempo que el destino me concedió para ser feliz, antes de exigirme el pago, poco a poco. Porque cuando la luz del Tullerías se apagó, la oscuridad no solo entró, lo devoró todo. Y devoró mi vida entera. Cuando los años dorados comenzaron a resquebrajarse, nada ocurrió con estruendo, sino con largos suspiros en los pasillos del Tullerías. Napoleón III, el hombre que había hecho temblar a Europa con su astucia y ambición, empezó a debilitarse. Su enfermedad no llegó de golpe, sino como una sombra que crecía en silencio, cada paso más pesado, cada respiración más difícil, cada decisión menos firme. Y cuando el hombre más poderoso de Francia comenzó a temblar, todo el imperio tembló con él. Nadie lo decía en voz alta, pero todas las miradas se volvieron hacia mí. Las reuniones secretas exigían mi presencia. Los informes confidenciales llegaban directamente a mis manos. Las grandes decisiones, sobre México, sobre Europa, sobre el destino de Francia, se colocaban ante mí como si yo fuera el cerebro sustituto del emperador. Sabía que entraba en un lugar donde nunca se había permitido estar a una mujer,
el centro del poder. Nadie me preguntó si quería. Nadie me sostuvo la mano. Simplemente me empujaron a una sala llena de humo y miradas desconfiadas, y esperaron a ver si sobrevivía o caía. México. Ese nombre había sonado como un sueño envuelto en oro. La idea de colocar a Maximiliano, hermano del emperador de Austria, como rey de México no fue solo de Napoleón III. Fue el sueño de una Europa que quería expandir su influencia, y también el mío, el sueño de una mujer que creía que la luz de la civilización podía alcanzar tierras lejanas. Yo animé a Napoleón, creí en un imperio latinoamericano afín a Francia, confié en promesas que aseguraban que era el camino correcto. Pero la política no es un baile, y la esperanza no es una corona. Los mismos que apoyaron el proyecto fueron los primeros en dar la espalda cuando todo se derrumbó. Maximiliano fue cercado, traicionado y finalmente fusilado en el viento frío y desolado de Querétaro. Y, por supuesto, cuando murió, nadie culpó a Napoleón III ni a las mentes estratégicas detrás del plan. Me miraron directamente a mí. La reina española destruyó México. Ella gobierna en lugar del emperador. Por ella corrió la sangre en Querétaro. Escuché esas palabras como cuchillas sobre la piel. No vieron mis noches en vela por Maximiliano. No supieron que lloré por un rey abandonado. No supieron que intenté retenerlo con consejos, cartas y la última esperanza posible. Pero la historia no se interesa por los corazones. Solo se fija en quien pierde una pieza del tablero. Luego llegó la guerra franco-prusiana. Una guerra que, si Francia perdía, arrastraría al imperio entero. Y cuando un imperio cae, siempre se necesita un nombre para colgarlo en la plaza. Napoleón III estaba demasiado enfermo incluso para leer los informes completos. Y así, yo, Eugenia, ocupé su lugar en la silla de las decisiones. Recuerdo aquella tarde de verano en la sala de conferencias, con el techo pintado de ángeles y la luz dorada de París entrando por las ventanas. Todos los ministros estaban de pie ante mí, mirándome como a una balanza que pesaba el destino del país. No temblé. Nadie podía permitirse verme temblar. Había nacido para caminar sobre mármol, no para inclinarme ante la historia. La guerra estalló. Y Francia no estaba preparada. Un imperio poderoso erigido sobre cimientos frágiles, un ejército desorganizado, finanzas caóticas, aliados inciertos. Las derrotas llegaron una tras otra, como olas golpeando las ventanas del Tullerías, y cada golpe hacía que la gente se alejara un paso más de mí, como si yo fuera el fuego capaz de quemar a cualquiera que se acercara. En las calles gritaban: la emperatriz española arrastró a Francia a la guerra. Es la Jezabel del Segundo Imperio. A Ségado à l'Emperador. Si salía al balcón, cientos de miradas se lanzaban contra mí como piedras. En los pasillos, los ministros susurraban a mis espaldas. Pero en el consejo seguían mirándome, esperando el veredicto de la única persona lo bastante fría para ver el verdadero precio de la guerra. Por las noches me sentaba sola en mis habitaciones del Tullerías. La luz amarilla de la lámpara hacía temblar mi sombra en la pared. La figura de una mujer vestida de seda blanca, espalda recta, mirada orgullosa, oscurecida por una preocupación que no podía compartir. A veces miraba por la ventana a la multitud furiosa y comprendía lo que todas las emperatrices antes que yo habían aprendido al final. El amor del pueblo es una moneda lanzada al viento. Cuando te quieren, brilla. Cuando se cansan de ti, desaparece sin dejar rastro. Napoleón III, enfermo, aún intentaba incorporarse cuando yo entraba. Me tomaba la mano, fría como piedra. Eugenia, te he hecho cargar con demasiado. Yo sonreía suavemente, la sonrisa de quien sabe que la verdad duele más que el consuelo. Majestad, le decía, no elegimos la época. Solo elegimos cómo permanecer en ella. Pero en lo más profundo sabía que estábamos al borde del abismo. Cuando llegó la noticia de la catastrófica derrota en Sedán, cuando Napoleón III fue hecho prisionero, sentí un crujido recorrer el Tullerías, no de muros, sino de un imperio quebrándose, de mi vida rompiéndose. Esa noche caminé sola por los grandes salones del palacio. Las arañas de cristal colgaban inmóviles, nadie alzaba copas, nadie reía, no sonaba música. Todo el oro que antes me había elevado como a una diosa ahora reflejaba un rostro más delgado, más cansado, con la misma altivez, pero apagada como brasas moribundas. Me detuve en el centro de la sala y supe: este ya no es mi palacio. Y Francia, ya no es la Francia que goberné. Dijeron que yo llevé al imperio a la ruina. Dijeron que fui la causa de la guerra. Dijeron que fui la sombra tras el trono. Pero no sabían que esa mujer, a la que odiaban, permaneció erguida en la desesperación,
intentando salvar aquello que la historia había decidido destruir. No sabían que mis hombros cubiertos de seda cargaron con el peso de Francia mientras los hombres más ruidosos se escondían tras las puertas. Y no sabían que, en ese último instante, yo seguí de pie, incluso cuando la luz dorada del Tuileries se apagó por última vez. París no se derrumbó en un solo día, sino en un grito. Un grito que se extendió desde la avenida de Rivoli hasta la orilla del Sena. El grito de un imperio desgarrado, de una ciudad que, orgullosa, se incendiaba con sus propias manos. Cuando llegó la noticia de que Napoleón III había sido capturado en Sedan, yo estaba sentada en la sala de consejo de las Tullerías. La puerta se abrió de golpe y, en ese instante, vi en los ojos de quienes apenas ayer se inclinaban ante mí el pánico de quien sabe que ha perdido, y el odio de quien necesita un chivo expiatorio. Nadie dijo, el imperio ha caído. No hacía falta. Lo oí en el apagarse de las velas sobre la mesa larga. Lo vi en las miradas que se apartaban de mí, de aquellos que llevaban tiempo esperando este fracaso. París estalló al instante. Afuera, gritos, golpes en las puertas, disparos, el eco de pasos corriendo. Toda la ciudad se balanceaba bajo mis pies como un barco golpeado en el costado. Me puse de pie. No lloré. No temblé. Una emperatriz no puede mostrar miedo, ni siquiera cuando el trono se convierte en polvo bajo sus pies. Los ministros irrumpieron, pálidos. Dijeron que debía abandonar el palacio de inmediato. No respondí, los miré uno por uno y vi claramente la verdad. Me habían abandonado hacía tiempo, solo que ahora se atrevían a admitirlo. Las Tullerías vibraban con los gritos de la multitud que se acercaba. Miles se reunían en la plaza del Carrousel, insultando, pidiendo sangre, exigiendo el derrumbe de todo lo que llevara el nombre de Napoleón. Los cristales temblaban como si también tuvieran miedo. Un general me tomó del brazo y me empujó hacia el pasillo. Majestad, debe irse ya. La entrada principal ya no es segura. Majestad. Una palabra cálida y, a la vez, vacía. Porque en pocas horas, yo ya no sería emperatriz de nadie. Me condujeron a la salida trasera del palacio, una puerta destinada solo a incendios o catástrofes. Me quité a toda prisa el vestido espléndido y lo cambié por la ropa de una sirvienta, tela áspera, rígida, pesada, con olor a humedad. Me bajé el pañuelo para cubrirme el rostro. Una hora antes llevaba corona. Ahora me escondía como una delincuente en fuga. Debe mantener la cabeza baja. Bajé la cabeza. Por primera vez en mi vida, oí el vidrio romperse, las piedras golpeando la gran puerta, los gritos de abajo la emperatriz. Oí las lágrimas de toda una dinastía quebrándose. Y oí mi corazón, extrañamente silencioso. En el momento en que crucé aquella puerta trasera, el viento de París me golpeó la cara. Ya no había perfume, ya no había la luz dorada del palacio. Solo olor a humo, a hierro oxidado, a lluvia cayendo como si el cielo quisiera lavar lo poco que quedaba del imperio. París parecía un campo de batalla. En las aceras, hombres enardecidos gritaban como bestias. En las calles estrechas, la gente corría, empujaba, chocaba. Carteles con el rostro de Napoleón eran arrancados y pisoteados en el barro. Las campanas de las iglesias repicaban sin orden, como si la propia ciudad no supiera a quién estaba anunciando la muerte. Corrimos. Sin orgullo, sin solemnidad, solo correr. El barro me salpicaba la falda, el rostro. Mis zapatos resbalaban en la piedra mojada. La lluvia caía pesada, fría como piedra, y cada respiración parecía cortarse. Un grupo se acercó. Gritaban, ¿dónde está la emperatriz? Atrápenla, arrástrenla abajo. Yo estaba a un solo muro de ellos. Si miraban bajo el pañuelo, si reconocían mis ojos, todo terminaría aquí. Pero el destino, por última vez, se puso de mi lado. Pasaron de largo sin mirarme otra vez. Nos deslizamos por un callejón oscuro. Me apoyé contra la pared, jadeando. Lluvia y lágrimas se mezclaban, no podía distinguirlas. Oí un trueno a lo lejos, y las campanas lanzaron un tañido largo, como el último grito de una ciudad agonizante. Pensé. Ya no soy emperatriz. Esa frase resonó en mí como la verdad más desnuda de mi vida. Entonces apareció una amiga leal, Madame Le Breton, temblando, pero decidida. Me tomó de la mano. El carruaje espera. Tenemos que salir de París. Hice una pregunta que ni yo entendí por qué hacía. ¿París todavía me recuerda? Ella me miró, y en ese instante ninguna de las dos tuvo el valor de mentir. Subimos al carruaje.
Las ruedas rodaron por charcos, por piedras, a través de los gritos. Cada sacudida me alejaba un poco más de la vida que había construido durante décadas. No miré hacia el Palacio de las Tullerías, no porque fuera fuerte, sino porque lo sabía. Si miraba atrás, mi corazón se rompería. El carruaje me sacó de París en una noche de lluvia furiosa. Cuando la última luz de la ciudad se hundió detrás de los árboles negros, me llevé la mano al pecho y comprendí algo terrible. Mi corazón seguía latiendo. Yo seguía viva. Yo seguía siendo yo. Pero ya no era emperatriz. Ya no tenía patria. Ya no tenía un lugar al que regresar. Yo era Eugenia. Una mujer huyendo de la misma ciudad que un día la aclamó. Un alma arrojada fuera del trono, rechazada por París, despedazada por la historia. La lluvia caía. El carruaje avanzaba hacia la oscuridad. Y Francia cerró su puerta detrás de mí, sin una sola palabra de despedida. El exilio en Inglaterra no comenzó con la desesperación, sino con un silencio cruel. No había el estruendo de París en rebelión, ni las campanas anunciando la muerte del Segundo Imperio, solo la niebla espesa de Hampshire deslizándose por cada ventana como un velo de luto. La mansión de Farnborough fue preparada para nosotros como el último consuelo del destino, pero se parecía más a una tumba elegante que a un hogar. Piedra sobria, pasillos interminables, puertas altísimas que se cerraban con un eco como si el tiempo encerrara la memoria con llave. Napoleón III vivió aquí sus últimos años, sin corona, sin cortesanos, sin la luz dorada de las Tullerías. Recuerdo la primera mañana del exilio. Se sentó junto a la ventana, mirando el jardín húmedo de rocío. Sus ojos ya no eran los de un emperador, sino los de un hombre que había pasado por todo lo capaz de cansar un corazón. Se volvió hacia mí e intentó sonreír, pero aquella sonrisa era un hilo tan frágil que podía romperse en cualquier momento. «Significa que aún estamos vivos», dijo, con una voz ligera como el aliento de un moribundo. Le tomé la mano. Estaba fría. Fría como la última vez que lo toqué antes de que partiera hacia Sedán. Nos quedamos así durante horas, sin decir una palabra, porque las palabras no podían devolver París. No podían devolver la gloria. No podían devolver la juventud. No podían devolver el imperio perdido. Napoleón III se debilitaba cada día más. Su vieja enfermedad, los dolores internos, lo torturaba cada noche. Oía sus gemidos, su respiración entrecortada en la oscuridad. Yo me quedaba tras la puerta, la mano sobre el pecho, queriendo entrar, pero sabiendo que hay batallas que un hombre debe enfrentar solo. Y él, mi emperador, luchó hasta el último segundo. El día en que murió, el cielo de Farnborough no fue lluvia ni sol. Fue un gris que lo cubrió todo, como si el cielo también quisiera guardar silencio. Me senté junto a la cama y le sostuve la mano. Abrió los ojos por última vez y me miró con la mirada de quien se despide sin poder decirlo. Eugenia. Mi nombre se partió en sus labios. Yo respondí, pero mi voz ya no parecía mía. Aquí estoy. Siempre he estado aquí. Intentó sonreír, pero no tuvo fuerzas. Y entonces, su aliento se apagó. Sin sonido. Sin convulsiones. Solo un silencio absoluto, afilado como una hoja fina que me cortó el alma. Napoleón III dejó el mundo con la misma quietud que había tenido que beber como veneno durante los años de exilio. Y yo, Eugenia, la última emperatriz de Francia, me quedé allí, inmóvil, sintiendo que me vaciaban por dentro. Creí que perder el trono era el dolor más grande. No. Perder al esposo fue la noche verdaderamente interminable. Desde ese día, cualquier habitación en la que entraba se volvía demasiado grande. Cualquier silla que tocaba estaba más fría de lo normal. El espacio a mi alrededor se estiraba, arrastrando la soledad como un eco sin fin. Pero el destino no se detuvo. Nunca se detiene mientras aún quede algo que puedas perder. Mi hijo, el príncipe imperial Luis Napoleón, era la única lámpara que quedaba en la oscuridad del exilio. Creció fuerte, inteligente, con una extraña mezcla entre la mirada fría de su padre y el temperamento ardiente de mi sangre española. Yo esperaba que restaurara el honor de la familia, o al menos que viviera la vida tranquila que su padre nunca pudo tener. Pero el destino no aprecia a mujeres como yo. Pidió unirse a la campaña Zulú en Sudáfrica, una guerra lejana en la que yo no quería que participara. Le supliqué. Le agarré las manos como si aferrara el último pedazo de mi corazón. «Eres todo lo que me queda», le dije, con la voz temblando como un paño fino en el viento. Él me abrazó. Débrouillère, madré. Tengo que demostrar que soy un hombre. Lo vi montar a caballo y alejarse de Farnborough. En ese momento,
El viento en el jardín sonaba como un llanto. Me quedé en los escalones, mirando su figura hacerse pequeña, hasta que fue solo un punto en el horizonte gris. Perdí a mi esposo en silencio. No imaginé que también perdería a mi hijo así. La noticia de la muerte de Luis llegó una tarde de verano. No escuché los pasos del mensajero. Solo 6 sur Ostropalido. No se atrevía a mirarme cuando dijo: «El príncipe ha caído en combate». No grité. No loré a vos. No me derrumbé. Solo me quedé allí, como una estatua congelada en el instante en que pronunciaron el nombre Luis. Contaron que mi hijo fue rodeado y cayó con 6 lanzas clavadas en el cuerpo. Nadie lo salvó. Nadie estuvo allí para recuperar su cuerpo. Murió entre barro y gritos, en un campo de batalla extranjero. Me llevaron al lugar donde velaban su cuerpo. Entré y vi el ataúd de madera oscura en el centro de una habitación silenciosa. Creí que lloraría. Creí que caería al suelo. Pero no. Me quedé de pie, con un silencio tan profundo que incluso a mí me dio miedo. No pude llorar. Tal vez la historia ya me había robado las lágrimas hacía mucho. Puse la mano sobre el ataúd. «Hijo mío, luchaste hasta el final», susurré. Fue la primera frase que me oyeron decir después de 3 días de silencio absoluto. Farnborough, después de la muerte de mi hijo, dejó de ser hogar. Se volvió un cementerio del alma. Un lugar donde cada pared me recordaba que lo había perdido todo. Donde cada pasillo devolvía el eco de pasos que nunca regresarían. Donde cada mañana, al abrir los ojos, ya no había nadie a quien llamar por su nombre. Pasé los años que me quedaban sentada junto a la ventana, mirando el bosque cubierto de niebla. La luz que se filtraba por la cortina era tan tenue como la luz de un mundo que ya se había ido de mi vida. Envejecí. Me arrugué. Me encogí hasta ser la sombra de mí misma. Pero mis manos siguieron sosteniendo ese dolor, como si fuera lo único que aún vivía dentro de un cuerpo que se apagaba. Napoleón ha muerto. Luis ha muerto. Y yo, Eugenia, la mujer que gobernó Francia, solo tengo el viento y los recuerdos para conversar. Eugenia vivió tanto tiempo que hasta ella misma se sorprendía. 90 años pasaron como una cinta de seda desgarrada por el viento, hecha jirones poco a poco, dejando a una mujer silenciosa viviendo en Farnborough, donde la niebla cubría el tejado como un velo de luto que nunca se levantaba. Cuando vives demasiado, el mundo empieza a cambiar más rápido de lo que tu corazón puede soportar. Francia tuvo nuevos presidentes, nuevas guerras, nuevas calles que nacieron sobre lugares por donde ella había pasado en desfiles. París se volvió más moderna, más brillante, más ruidosa, y ya no recordaba el sonido de las ruedas de los carruajes rodando por los campos elíseos en tiempos del Segundo Imperio. Quienes la habían conocido, amigos, enemigos, cortesanos, incluso los que sonreían con falsedad en los bailes de las Tullerías, ya habían muerto. Se llevaron los rumores, las risas, las acusaciones, y la dejaron sola, como una vieja sombra olvidada detrás del escenario de la historia. La soledad es algo que no oyes cuando llega. Simplemente se sienta a tu lado un día, en silencio, pero pesa tanto que ya no puedes levantarte. Para Eugenia, llegó en esas tardes interminables en las que nadie llamaba a la puerta, en esas noches en las que el viento barría las tejas y ella creía escuchar a su hijo llamándola. Llegó en las mañanas en que despertaba y comprendía que ya no quedaba nadie en el mundo esperando que ella abriera los ojos. Cada día era igual. La silla junto a la ventana, una manta fina de lana, una taza de té enfriándose en sus manos, y la mirada fija en la distancia, hacia donde París quedaba a cientos de kilómetros, como un recuerdo dorado cubierto de polvo. A veces, los jóvenes del pueblo la veían pasear por el jardín, paso lento, la espalda recta por costumbre de mujer real, la mano enguantada apoyada en un bastón pequeño. No sabían quién había sido. Solo veían a una anciana de mirada aguda, que hablaba francés mezclado con español, y que se detenía largo rato ante las rosas blancas, la flor que solía llevar en el cabello cuando era emperatriz. Un día alguien le preguntó: ¿aún recuerda a Francia? Eugenia sonrió. La sonrisa de quien ha vivido lo suficiente para saber que la memoria es, a la vez, un tesoro y una cadena. No puedo olvidar, respondió, porque dejé allí mi corazón. En los últimos años, su memoria no se debilitó como la de otros ancianos. Al contrario, se volvió más nítida, más dolorosa, tan clara que algunas noches despertaba creyendo oír la música de un baile sonando desde el gran salón de las Tullerías. A veces apoyaba la mano en la silla de al lado, esperando que Napoleón III se sentara. A veces ajustaba su chal como si protegiera a Luis del frío. Pero no llegaba nadie. Todo eran fragmentos del pasado que regresaban, suaves,
pero afilados como vidrio roto. Una tarde de verano de 1920, cuando la luz del sol caía por la ventana de Farnborough, supo que el momento había llegado. No apareció ningún dolor que lo anunciara, solo una calma extraña, como un susurro de aquel París lejano llamándola de vuelta. Un sirviente entró y la vio sentada en la silla, el rostro inclinado hacia la ventana entreabierta, donde el viento empujaba suavemente la cortina blanca al ritmo del aliento del cielo. ¿Necesita algo?, preguntaron. Ella negó con la cabeza. En sus ojos gris azulados brilló una ternura que hacía años nadie veía. Solo quiero mirar París un poco más. Por supuesto, desde allí no podía ver esa ciudad. Pero en su mente, París aparecía completo, los bulevares encendidos, los bailes que contaban historias con luz dorada, las risas de los que ya se habían ido, la figura de Napoleón III con uniforme, la sonrisa de su hijo en el patio de entrenamiento. Eugenia respiró suave, un aliento como el ala de una mariposa rozando el agua. Yo fui emperatriz de Francia. Y con esas palabras, Eugenia de Montijo cerró los ojos, ligera como una hoja que cae al final del otoño. Sin lucha, sin dolor. Solo un alma cansada a la que, por fin, se le permitió regresar a donde pertenecía. La noticia de su muerte se extendió lentamente, como el repique largo de una campana al final del día. No hubo multitudes llorando. No hubo luto nacional. Solo unos pocos supieron que el mundo acababa de perder un fragmento vivo de la historia, el último resto del Segundo Imperio. Pero en aquella habitación, la última luz de la tarde se detuvo sobre su rostro como si quisiera encender una despedida final. Una reina se había ido. Sin embargo, su dolor, su orgullo y su sombra permanecerían, en París, en la historia, y en el corazón de quienes sean lo bastante sensibles para escuchar su relato. Y si esta historia te hace detenerte un instante, si tu corazón tiembla aunque sea con una tristeza mínima, deja una señal. No por este canal, sino por Eugenia, la última mujer española que reinó en Francia, para que sea recordada una vez más.